Muy buenas noches, Iglesia del Tercer Día. Un gusto estar con ustedes en esta noche en la idea de poderles compartir un mensaje que he titulado Una historia de comunión. Y quisiera que pudiéramos orar. Bendito Padre, te damos gracias por este momento, por este tiempo, Señor. Yo te ruego que seas tú, a través de mis labios, de mi corazón, quien hables el día de hoy a tu pueblo, a tu iglesia, en este momento y en este tiempo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, bueno, pues esta historia de comunión que hoy les quiero compartir tiene una visión que Dios me ha concedido en las últimas semanas en la idea de hacer una remembranza. Hoy, para nosotros ha sido muy común el platicar los tiempos actuales, la situación que ha prevalecido en este ya un año desde que empezó todo este problema en el cual nosotros estamos viviendo. Y sin duda, en este momento y en este tiempo, Dios habla a nuestras vidas de una manera diferente, de una manera distinta en la idea de poder valorar el momento de lo que estamos viviendo y la importancia de su presencia siempre con nosotros. Hoy, en el país, en el mundo, en las organizaciones se habla de la importancia de darle valor a los momentos, de que sean las mismas personas que den valor a lo que emprenden y hacen en donde estén, en la idea de que todo lo que hagamos tenga ese éxito y esa bendición en tiempos distintos, en tiempos complicados, pero para nosotros como comunidad, como iglesia, siempre el Señor nos ha enseñado la importancia de que Él siempre está con nosotros, de que Él ha sido fiel, que ha estado presente en todo momento, que nos ha guiado y que nos abre un panorama distinto de esperanza en la cual creemos y confiamos que estos tiempos nos han ayudado a ver las cosas distintas, donde hemos valorado la gracia de nuestro Señor en nuestra vida cotidiana y que los tiempos venideros tendrán que ser mejores que los actuales. Bien. Y bajo esa reflexión, bajo esa análisis del tiempo, bueno, nosotros en estos tiempos podemos hacer una remembranza de cómo la comunidad, cómo la misma familia ha crecido en una fe en Cristo Jesús, a través de situaciones y acciones y actividades mismas que hemos continuado haciendo en el camino del Señor. ¿Sí? Hoy podemos hablar que todos esos mensajes que hemos recibido de nuestra iglesia han sido mensajes continuos, siempre frescos, en la idea de que su iglesia se mantenga siempre con esa atención y con ese pan de vida que nos anime nuestro corazón, fortalezca nuestra alma y sin duda manifieste una esencia del Espíritu de Dios en nuestra vida que nos permita caminar con valentía, con sabiduría y llenos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y bajo esa reflexión de tiempos, viene a mi corazón y a mi mente lo que de alguna manera todos en estos momentos pueden decir que en momentos de aflicción, de preocupaciones, siempre es bueno volver al inicio de los momentos, a entender todo aquello que se ha hecho bien y que nos ha ayudado a crecer en fe. Y en eso, pues viene a mi corazón una historia que todos conocemos, que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en donde se habla cómo son los inicios de la iglesia cristiana en el primer siglo. Cómo esa comunidad con esos vínculos fraternales estrechos siguieron dando testimonio del Evangelio de Cristo en relaciones estrechas, bondadosas y amorosas, y por el poder del Espíritu Santo, esta iglesia fue bendecida y el inicio del Evangelio se propagó en todo el mundo. Pero quisiera que me pudieran acompañar. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 4, tengo versión Reina Valera, que voy a leer, y dice así: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esta historia, este capítulo completo, ¿sí?, en el libro de los Hechos, habla también cómo ese día
en la comunidad donde estaban todos reunidos en Jerusalén, ¿sí? Estaban todos ahí juntos. Y en esa promesa del Espíritu Santo que se cumple en ese momento, en ese instante para todos los ahí reunidos, les llamó la atención a otros que estaban fuera y se acercaron, que era lo que había pasado ahí, ¿sí? Vieron y se dieron cuenta que toda la gente que estaba reunida, que eran de otras regiones, hablaban en diferentes lenguas, pero todos se entendían. Hablaban de las grandezas y maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en su momento criticaban que a lo mejor ellos en esa manera de hablar, en esa alegría que ellos tenían, ellos podían a lo mejor estar disfrutando de una posible fiesta. Dice en ese momento que Pedro se para y les empieza a hablar a todos los que estaban reunidos, y hablándoles y diciendo que en ese momento se ha cumplido la promesa del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo estableció para sus discípulos cuando Él partiera. Era el día del Pentecostés, ¿sí? La Biblia también dice que en ese momento Pedro da su primer discurso declarando aquella profecía que el profeta Joel en su momento hablaba de los tiempos venideros, en ese momento donde el Espíritu iba a llegar a todos los que estaban ahí reunidos. Jóvenes y ancianos tendrían sueños y visiones y que todos recibirían de alguna manera de la promesa del Salvador para todos aquellos que en Él confiaran y creyeran. También la Biblia dice que en ese día Pedro habla con ellos y les permite y les dice que ellos se arrepientan, que crean, y todos aquellos que se arrepintieron y creyeron, aceptaron a nuestro Señor y fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo. Y es el inicio de la Iglesia de Cristo en ese momento. Todos en un mismo lugar, juntos, unánimes, perseverando en unas enseñanzas y doctrinas que el Maestro les había enseñado a sus discípulos, fue la parte medular. Enseñanzas, comunión, partimiento del pan, bondad entre ellos mismos, y todas esas bendiciones sin duda da el inicio de la Iglesia de Cristo en el primer siglo. Bendiciones que de alguna manera en esta comunión y unidad el Señor prosperó en un crecimiento exponencial de su Iglesia en todo el mundo. Pero me gustaría que de alguna manera pudiéramos entender algunos conceptos, algunas características de la Iglesia misma que a continuación quiero indicar. Y bueno, la misma historia, quisiera que me acompañaran, Hechos 2, versículo 42, tengo versión Reina Valera que dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De este versículo destaco 4 conceptos característicos de la iglesia de esos tiempos. Dice la Biblia, dice que ellos perseveraban, que conservaban y se mantenían firmes en una doctrina que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado. Había una comunión íntima, un compañerismo alto que ellos de alguna manera les permitía mantener una unidad, una armonía, una bondad entre ellos mismos en la idea de poderse apoyar y ayudar. Había el partimiento del pan en los hogares, ¿sí? Y sin duda, todos juntos unánimes en oración, en un mismo sentir y en una misma fe. En los siguientes versículos quiero destacar algunas acciones específicas de la iglesia en base a estos 4 conceptos descritos. Y esto está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47, que dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De estos versículos leídos, sí, destaco acciones específicas de la iglesia del primer siglo, acciones que les llevaron a tomar un camino de fe, un camino práctico y sencillo que ellos emprendieron por esos 4 conceptos característicos de la iglesia de Cristo. Estas acciones los llevaban a hacer maravillas y señales, milagros entre ellos,
declarando el testimonio de Cristo y que su iglesia misma tenía el poder dado por el Espíritu Santo. Tenían una fe en común que les ayudaba a tener todo ese sentir y ese mismo caminar en un mismo sentir. Había una bondad extraordinaria entre ellos que los permitía ayudarse entre ellos mismos, tener ese compartimiento del pan y apoyándose en necesidades que ellos pudieran tener. Dice la Biblia también que en esa perseverancia que se reunían en el templo y en las casas compartiendo el pan, lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Todos en esa misma comunión y en ese mismo sentir alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Claro, daban un testimonio grato de lo que Cristo había hecho con ellos en la vida, ¿sí? Pero me gustaría también, de estas acciones específicas que la iglesia emprendió, destacar algunas características esenciales que la iglesia manifestó. A través de esos conceptos, a través de esas acciones específicas, quisiera destacar 5 características de la iglesia del primer siglo. La primera, había un testimonio de la vida había un testimonio en la vida de los discípulos de lo que Cristo era y había hecho en sus vidas. Tienen una unidad fraternal, un compañerismo alto, un sentir grande entre ellos mismos y evidentemente tenían algo en común. Seguían siendo instruidos en las doctrinas que nuestro Señor Jesucristo les había dado. La otra característica es la llegada del Espíritu Santo. Promesa que nuestro Señor estableció a su iglesia en la idea de que Él partiría, pero no estarían solos porque el poder del Espíritu se manifestaría en su vida. ¿Sí? Los cristianos no solamente hablaban de Dios, sino experimentaban la gracia de Cristo. ¿Sí? La llegada del Espíritu Santo que Dios prometió ayuda a la iglesia a tener poder en señales y maravillas. En la iglesia inicial no había espectadores, todos servían de una manera u otra. Y aunque no todos eran llamados a ser maestros, sacerdotes, ¿sí? Todos participaban en la obra evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no ofrecía una psicología, una ideología particular, ni una comodidad en la vida de los creyentes, sino manifestaba una verdad que cambiaba vidas y no era más que la esencia de un evangelio que nuestro Señor Jesucristo había encomendado a su iglesia, de los cuales ellos habían sido partícipes. Otra de las características de la iglesia era la promesa de Cristo cumplida, la llegada del Espíritu Santo. ¿Sí? Los cristianos de esa época no solo hablaban de Dios, experimentaban la vida misma de Dios en su testimonio, en su caminar, en sus acciones. La llegada del Espíritu Santo, sin duda, les da ese poder y autoridad a la iglesia para poder hacer señales y milagros. En la iglesia no solo eran espectadores, sino eran hacedores en la idea de comulgar y predicar un evangelio que el maestro les había enseñado. ¿Sí? Aunque no todos tenían llamados a sacerdotes, a maestros, ¿sí? Todos participaban en servir a Dios y de la obra evangelizadora que Dios les había concedido. La iglesia no ofrecía una psicología particular, una comodidad, un moralismo específico, una identidad distinta a lo que ellos habían estudiado. Sin duda, ofrecía un cambio en las vidas, un cambio revelador lleno de gracia en la vida del evangelio que nuestro Señor les había encomendado, de los cuales ellos formaban parte de la vida. ¿Sí? En esencia, la llegada del Espíritu Santo potencializó y fortaleció a la iglesia misma en dones y talentos y evidentemente en un crecimiento exponencial de la iglesia misma en esos tiempos. El otro punto es que tenían una comunidad, eran una familia. ¿Sí? Por el poder del Espíritu Santo había esa fraternidad, esa unidad como familia, se amaban, se querían, se ayudaban y todos tenían esa comunidad específica que a ellos les representaba ser como una familia grande, con un solo testimonio y una sola imagen, un solo estandarte, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica particular es, ellos tenían la importancia de que compartían según la necesidad que existía en la iglesia. En esa época, el Imperio Romano destacaba de la comunidad cristiana, que eran muy conocidos y admirados por el desprendimiento que tenían de sus cosas.
de la vida misma en declarar y cuidando una fe cuando ellos eran sacrificados en el Coliseo romano. Parte característica y fundamental de un amor que habían recibido de nuestro Señor Jesucristo, en un amor contundente, universal, específico, lleno de bondad y de humildad para todos aquellos los que se reunían con Él. Estas características traen como consecuencia resultados y bendiciones, que está establecido en el versículo 47 del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, que dice así: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Ese crecimiento exponencial, como consecuencia de los conceptos y de las acciones específicas, llevaba a que en esos días toda la comunidad del entorno veía a los cristianos simplemente diferentes, simplemente personas distintas, pero les gustaba lo que ellos hacían. Veían el amor que ellos tenían entre ellos mismos en la manera de ayudarse, de predicar el evangelio, de los milagros que ocurrían entre ellos, ¿sí? Y de la alegría misma que irradiaba el tener el amor de Cristo en sus vidas. Los demás querían ser como los cristianos que tenían ese espectacularidad de amor y bondad reflejado en su rostro mismo. Y bajo esas características descritas, la iglesia crecía en cantidades extraordinarias. ¿Sí? Me gustaría también hacer algunas reflexiones sobre la comunión misma de la iglesia de estos tiempos, de los primeros creyentes, y lo que sin duda destaca una oportunidad de crecimiento como sucedió. Destaco que la comunión que existía entre ellos, la comunión entre los miembros de la iglesia y Dios, eran vínculos estrechos y perfectos que les permitía reflejar el testimonio de Cristo, de lo que había hecho en sus vidas a través de la unción del Espíritu. De esta comunión específica, me gustaría resaltar algunas cualidades que esta misma iglesia también fortaleció y que reflejaba en su caminar continuo. ¿Sí? Ellos, al ser parte de una familia, tenían un lugar a donde pertenecer, a donde identificarse. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Toda la Biblia es la historia de Dios, ¿sí? Formando una familia para amarlo, para adorarlo, para honrarlo, para que Él pudiera reinar con Él para siempre, donde su palabra expresa su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia, trayéndonos a Él mediante Cristo Jesús. Otra cualidad de la misma comunión específica se destaca que ellos vivían la vida juntos. El Salmo 133:1 dice: cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. La intención de Dios es que experimentemos la vida juntos en una plenitud de armonía, de amor y de bondad. Otra cualidad específica de la comunión es cultivaban la vida en comunidad, ¿sí? Desarrollando una comunidad saludable y robusta donde se vivían obedeciendo la voluntad de Dios y disfrutando de las bendiciones de Dios, tratándose ellos mismos con dignidad, amor y bondad, ¿sí? Santiago 3:18 dice: y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Con la voluntad de Dios como parte innata de ellos en su corazón y el propio esfuerzo de la iglesia, daban un testimonio claro de la gracia y amor de Cristo. ¿Sí? Otra cualidad específica de la comunión era restauraban el compañerismo. Sí. La segunda carta de Corintios, capítulo 5:18 dice: Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sí, había una restauración continua en el deseo de que no hubiera nada que estorbara con ese compañerismo, con esa comunión. Cualquier malentendido, cualquier inconveniente, ellos tenían el sentir de restablecer una relación siempre estrecha, bondadosa y amorosa, y que no los separara del amor de Cristo.
La última cualidad de la comunión que ellos representaban, ¿sí? Cuidaban su familia, cuidaban su iglesia, cuidaban su comunidad. ¿Sí? Efesios 4:3 dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Sí? ¿Sí? Colosenses 3:14 dice, sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. La historia es una historia muy bella y muy práctica del Evangelio, del libro de los Hechos. ¿Sí? Después de estudiar todos los evangelios de lo que nuestro Señor Jesucristo hace en nuestra vida, la consolidación de esos discípulos se ve reflejada en el libro de los Hechos. Para mí el libro de los Hechos es un libro que relata historias muy, muy claras, ¿sí? Muy reales de lo que la comunidad en esos tiempos, de sus mismos discípulos, pudieron vivir después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Después de leer todo lo que la iglesia primitiva, la iglesia cristiana de los primeros tiempos vivió en ese sentir de manifestar un testimonio, de perseverar en las doctrinas, en las oraciones, de manifestar una comunión continua y estrecha, donde los vínculos de la comunidad de la iglesia con Dios, a través del testimonio de Cristo en sus vidas y por la unción del Espíritu Santo, llevó a ser una comunidad que reflejaba amor, bondad, ¿sí? Deseo de los otros, del otro entorno, de las otras provincias, a ver qué era lo que ellos tenían y lo que ellos querían también ser. En esa esencia de conceptos, de características y destacar la característica de la comunión, llevó a que esa iglesia se potencializara en todo el mundo. Por la bendición de nuestro Señor Jesucristo, en aquella bendición poderosa que está en Juan 17, en donde dice que Él bendice a todos aquellos que han de creer por la obra de sus discípulos. Esa promesa se cumplió. Hoy por hoy todos estamos aquí reunidos con esa bendición y promesa que nuestro Señor concedió, pero también por esa obra evangelizadora que unos pocos entendieron, aprendieron y después llevaron a otros, para que el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo se multiplicara en todos lugares. Hoy, en la idea de entender en estos tiempos complicados, sinuosos, que aparentemente no tienen un término, Dios nos habla a que el valor de los momentos es regresar al origen de aquello que Dios nos ha concedido, por el cual tenemos la bendición, y entenderlo y cuidarlo y replicarlo. Me gustaría concluir. ¿Qué concluyo? Que hoy en este tiempo nuestra iglesia tiene que tener esa fe madura y común y continua que nos permita compartir de todos esos conceptos. Una identidad en Cristo. ¿Sí? Por el amor universal y bondad del Padre tenemos la salvación en la vida de Cristo Jesús, pero también nuestro Señor Jesucristo, por su promesa, ungió a su iglesia, mandó a su Espíritu Santo para que todos nosotros fuéramos potencializados en poder, en valentía, en dominio propio, en conocimiento, en sabiduría y todos esos frutos del Espíritu que nos ha concedido. En la idea de que esa fe en común nos distinga de este entorno. Otra particularidad de conclusión es, hay que cuidar nuestro testimonio. La vida misma de la iglesia del primer siglo tuvo esa esencia. La gente veía en ellos rasgos particulares que los distinguían, en bondad, en amor, en ayuda entre ellos. Y ellos tenían cuidado con todo el pueblo los quería. ¿Sí? Algo también particularmente destaco, que la perseverancia en la doctrina que hemos aprendido, que entendemos y que enseñamos, debe ser algo común y característico en estos tiempos, en donde la falta de conocimiento es algo que en la comunidad cristiana no debe de faltar. La esencia de la doctrina de Cristo en nuestras vidas debe formar parte de nuestro crecimiento cotidiano todos los días. ¿Qué decir de nuestras alabanzas cuando nos congregamos en nuestro templo, cuando nos congregamos en nuestros hogares, y de nuestras oraciones en común que tenemos todos como comunidad santa, como pueblo de Dios? En donde también la iglesia misma necesita la participación de todos nosotros.
Sí, sí. No solamente como espectadores, sino como hacedores. Entendemos que todos tenemos ministerios y dones, pero todos debemos de tener ese sentir del Espíritu, de poder servir, de cumplir con esa comisión evangelizadora que nuestro Señor Jesucristo extendió para su iglesia, donde todos creemos y comulgamos una misma fe y debemos de pertenecer. En esencia, creo que hoy cuidamos nuestro entorno cuando cuidamos nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra vida misma, en el deseo que todo este cuerpo de Cristo sea fortalecido, sea bendecido y que sea extendido a todo nuestro alrededor. Gracias, Iglesia del Tercer Día, por este tiempo, por este momento. Dios los bendiga y los guarde siempre y nos vemos la próxima ocasión.